Gracias, Isaac. Leemos el versículo 15 al 17. Hace creo como unos 2 años, igual pasé por una situación difícil, no de tipo de salud, sino otra cosa más, que me empezó a llevar a meditar. Son de esos momentos en que uno empieza a pensar cómo ha vivido su vida cristiana. Esta es la segunda ocasión que pienso igual lo mismo, y no creo, hermano, que el Señor llegue y le hable a usted al oído ni nada por el estilo, pero sí empecé a martillar otra vez lo que había ocurrido como unos 2 años atrás, donde empecé a pensar exactamente lo mismo. La pregunta que el Señor le está haciendo a Pedro aquí, que es una pregunta fundamental para nuestras vidas. Y si usted alguna vez se preguntará, ¿cómo qué me preguntaría el Señor a mí? Creo sinceramente que esta es una de las preguntas que el Señor le haría. Y mientras leemos, quiero que haga un ejercicio. Y el ejercicio es que usted sustituya el nombre de Pedro por el suyo. ¿Amén? Léalo así. Aunque vamos a decir Pedro, pero usted léalo con su nombre. Juan 21:15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, Manuel, hijo de Gustavo, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuál sería su respuesta, hermanos, si usted sustituyera el nombre de Pedro por el suyo? Piense por un momento, porque eso es lo que precisamente 2 años atrás el Señor me hizo pensar. Y nuevamente, ahora que estuve en el hospital, 3 días de esos, es como que el Señor me preguntara: Manuel, ¿me amas realmente? ¿Me amas? Y yo no sé cuál es su respuesta, usted sí la sabe, yo sé la mía, pero creo sinceramente que los cambios realmente radicales que uno sufre en su vida es cuando uno es confrontado por el Señor con alguna clase de preguntas como estas, directas, claras, que usted no tiene duda qué es lo que le está preguntando el Señor, ¿verdad? Y como dije, si usted pudiera sustituir el nombre de Pedro, ¿cuál sería su respuesta? Y se daría cuenta que esa pregunta es fundamental de cómo usted está viviendo ahorita, de por qué usted hace las cosas que hace, hablando de su vida cristiana, qué es lo que lo motiva o qué es lo que no lo motiva. Pero esta pregunta es fundamental, hermanos. Si usted nunca se la ha hecho el Señor a usted de una manera directa, al menos quisiera que la escuchara en la manera que yo lo empecé a comprender en mi vida y en la manera que pienso que
también Pedro lo empezó a comprender. Un diálogo, hermanos, que muy pocas veces a lo mejor vamos a experimentar. Como dije el miércoles, a veces Dios hace preguntas muy directas que son fundamentales para nuestra vida. Lo fue en la vida de Pedro. Si usted es un buen lector de la palabra, se dará cuenta que de este momento en adelante, Pedro nunca fue el mismo. Lea la manera de saberlo, eso, empiece a leer los primeros 12 capítulos de Hechos, se da cuenta que Pedro jamás volvió a ser Pedro o Simón después de este pasaje, porque fue fundamental para él esa pregunta. Ahora, algo que pensé durante ese tiempo, y como dije yo, lo que el Señor me fue haciendo pensar por lo que veo en Pedro, es esto. Una de las cosas era, hermanos, que el problema de Pedro no era su fe. Pedro creía en el Señor, y yo creo que el problema de nosotros, a veces por las razones que hacemos las cosas, no es nuestra fe. Si creemos, ¿cuántos creen en el Señor Jesús aquí? Todos creemos, ¿verdad? Entonces no creo que era su problema fe, ni era su servicio. Ya llevaba con el Señor por lo menos 3 años y medio, y me imagino le servía al Señor. No era que no le servía. Tal vez no ese es el problema de usted tampoco, que usted no le sirve al Señor. No era ni tampoco su adoración. Creo que la mayoría de ustedes vienen todos los domingos, ¿verdad?, a adorar al Señor, o lo hace tal vez en su casa. No era ni siquiera su generosidad. Pienso que Pedro, al seguir al Señor, dejó todo, o sea, le dio todo al Señor. Para muchos no es problema eso, son generosos en darle al Señor más allá incluso de sus posibilidades. Entonces no creo que era su generosidad, no era ni siquiera su relación con Cristo. Recuerde, Pedro dormía y comía con el Señor 24 horas al día, ya por lo menos 3 años y medio. Donde iba Jesús, ahí iba Pedro. Donde estaba Jesús, ahí estaba Pedro. En los milagros, en las enseñanzas. O sea, Pedro tenía una relación muy cercana con el Señor. Pero tampoco creo eso que era el problema de Pedro. Porque si no, se lo hubiera preguntado a Pedro, ¿no? ¿Qué cree que era el problema de Pedro? Su problema era su amor por Jesús. Eso es lo que le preguntó. Y yo creo que nuestra vida cristiana, hermanos, depende mucho del amor que le tenemos al Señor. Yo sé que su problema no es fe, generosidad, bueno, a lo mejor, no sé, pero yo creo que el problema de Pedro en su vida en ese momento era su amor. Igual a mí, el Señor me preguntó, o sea, ¿me amas? ¿Todo lo que haces realmente es porque me amas? ¿O cuál es tu motivación principal? ¿Qué es lo que te mueve? Porque tengo algo para ti, Pedro, pero necesitas primero escarbar ahí en tu corazón y darme una respuesta. Pedro le dio 3 y ninguna de ellas le satisfació a Pedro. ¿Ok? Porque si usted ve que a la tercera vez el Señor dice que Pedro, ¿qué dice? Se entristeció. Se dio cuenta cuál era el problema de él, ¿no? Y a veces ese es el problema de nosotros, hermano. El problema es más allá, hermanos, de todo lo que hacemos con el Señor. El problema es ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que mueve todo lo que hacemos? En Pedro se iba a convertir en el líder espiritual, universal de la iglesia, hermanos. Creo que era fundamental que Pedro respondiera a esta pregunta, ¿no? Entonces, quiero llevarle por 4 cosas que nos pueden ayudar a nosotros, hermano, a usted. Yo no sé cómo
está su amor por Cristo. Pero estoy casi convencido que es el problema de la mayoría de los creyentes. No solo de Pedro, hermano. Porque piense, si Pedro tenía una relación tan estrecha con Jesús y todavía tenía ese problema, imagínese usted y yo. Imagínese. Entonces, algo que me gustaría antes de empezar a ver, escarbar, es ver el contexto de la pregunta. ¿Por qué le preguntó el Señor esto a Pedro? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué le preguntó eso? Ya sabemos que ese era su problema, ¿verdad? Ese era su problema. El problema es que Pedro todavía no llegaba al nivel de amor que el Señor quería que le tuviera. Y yo no sé de usted, pero creo que a veces ese es el problema. Pero quiero que veamos el contexto de la pregunta. ¿Por qué el Señor le pregunta eso a Pedro? Y creo que hay 3 razones. Si usted lee los evangelios con cuidado, se dará cuenta que Pedro había actuado impulsivamente en su consagración al Señor, hermano. Había actuado como muchos creyentes, hermano. Hacen todo, pero no lo hacen por la razón o por la motivación correcta. Note lo que dice Mateo 26, 30 al 33. Tenga su Biblia lista para que no nos lea. Mateo 26, 30 al 33. Comenzamos con el hermano Irineo allá atrás. Mateo, y rapidito, si es que queremos irnos pronto, hermanos, ¿ok? 26, hermanos, 30 al 33. Este es el contexto, hermanos, ¿ok? De por qué pienso que le hizo esa pregunta. Hermano, fuerte, hermano, para que los hermanos de Sumo oigan. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya recitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa palabra quizá a usted no le suene escandalizar, pero no es una traducción correcta. La palabra en griego literalmente quiere decir abandonar a alguien. En otras palabras, el Señor dijo: todos ustedes me van a abandonar. Y ya sabemos por el contexto de los evangelios que así sucedió, ¿verdad? Heriré al pastor, agarraron al Señor Jesucristo y ¿qué hicieron? Corrieron. Pero Pedro dijo algo, como muchos cristianos decimos, ¿verdad? No, Señor, para fieles aquí estoy yo. Mírame a mí. Dice, aunque todos me abandonen, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y yo creo que Pedro no había comprendido el grado de devoción que él tenía. Sí estaba siguiendo al Señor, tenía una relación con Él, creía en Él, escuchaba sus grandes enseñanzas, veía sus grandes milagros. Pero Pedro no había entendido la clase de devoción que el Señor requiere. Que no es basado en el impulso, ni en las ganas, ni en el entusiasmo, hermano. Dios no busca gente entusiasmada, quiero decirle, ni gente con muchas ganas. Las buscará el ¿verdad? Pero no Jesús, porque esas son formas, hermanos, de devoción muy impulsivas, y actúa impulsivamente. No, yo no te voy a abandonar. No, Señor, voy a estar firme. ¿Por cuánto tiempo? Como no es el amor lo que nos motiva, hermanos, es cuestión de tiempo nada más. Y ya usted no va a ver a los creyentes aquí. Es cuestión de tiempo, hermano. Una segunda cosa que creo que trajo el contexto de esta pregunta. O sea, el Señor le preguntó a Pedro: ¿te acuerdas de la devoción que dijiste que me tenías? ¿Te acuerdas que dijiste que tú no me ibas a abandonar? Sí lo hiciste, Pedro. Y te voy a decir por qué lo hiciste. ¿Porque me amabas? ¿Porque me amabas? Usted ya sabe quizá la respuesta de Pedro.
Segundo, Pedro había profesado una devoción, actuado impulsivamente, había profesado una extremada emoción al Señor. Mire lo que dice el versículo 34 y 35 enseguida, hermano Daniel. Ahí mismo en Mateo, pero en el versículo ahora 34 y 35, porque aquí Pedro todavía va más adelante. No solo se sentía que él tenía todas las ganas, pero mire lo que dice, hermano Daniel, por favor. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Uno se puede reír, ¿verdad? Uno se puede reír de Pedro, porque conoce lo que Pedro hizo, ¿verdad? Se puede reír de él. Creo que el Señor, cuando le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Yo creo que los demás apóstoles, si hubieran estado ahí, se hubieran reído de Pedro. Porque Pedro dijo: no, hasta voy a morir contigo. O sea, aquí tienes a alguien que va a ser fiel hasta la muerte. Pero ni fue fiel, ni fue hasta la muerte. Pura, como decía mi pastor, pura llamarada de petate. Los hermanos americanos que han nacido aquí o que tienen aquí, pura llamarada de cama, pues, porque no conocen el petate. Petate es una como especie de colchita que tira uno en el piso para dormirse. A mí me acostaron en petate, hermano. Soy de cuna humilde. Pobre de mí. Nací muy pobre. No sé. Bueno, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Lo hizo 3 veces. ¿Puede usted confiar en alguien que le falla 3 veces, hermano? Hermana Catalina, si le fallo 3 veces en el matrimonio, ¿todavía confía en mí? Hermana Juanita, si el hermano falla 3, ni 2, dice, ni 1. ¿Qué grado de amor usted piensa a alguien que le falla en 3 ocasiones? ¿Qué grado de amor? ¿Le cree usted si le dice, sí te amo? Nada más me gustó la otra. Yo a ti te amo. ¿Qué grado de, piénselo, hermano, qué grado de confianza le da a alguien que en 3 ocasiones le falla así, tan vergonzosamente, tan descaradamente, tan abiertamente, tan públicamente, tan cobardemente, de decir: oye, ¿esa es tu esposa? No, ni la conozco. ¿Se parece a la foto que me enseñaste una vez? No es él. ¿Estás seguro? Porque cuando yo la he visto en el Facebook, es la misma cara. No, ni la conozco. Y de repente le parece a la mujer: ¿que no me conoces, hijo de tu mamá? ¿Que no me conoces? Piénsalo, hermano. Pedro lo hizo 3 veces con el Señor. Y cuando el Señor le preguntó a Pedro, seguramente le dijo: Pedro, ¿me amas? Después de que dijiste que no me ibas a negar, y en 3 veces lo hiciste, descaradamente, cobardemente, voluntariamente. ¿Estás seguro que me amas? Porque eso no es lo que yo vi cuando el gallo cantó 3 veces. Y tú dijiste que no te negaré. ¿Se da cuenta por qué el Señor era necesario que le preguntara a Pedro eso? ¿Se da cuenta, hermanos? Y no solo eso, aquí vea otra, todavía peor. Pedro había fallado vergonzosamente al Señor. Versículos 69 al 75 es un poquito más largo, así que echemos de gana. Hermano Alex, ahí mismo de Mateo, pero en el versículo 69 al 75. Mateo 26. Eso. Salga del pecho, hermano. Rásquele. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué hablas.
y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por ahí se acercó a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. Maldita sea, ni conozco a ese fulano, nunca lo he visto, no sé quién es. Pero si hablas igualito que él, ni siquiera lo he visto. Ni siquiera lo he visto. Hermanos, ¿qué le hago, hermano? Perdón. ¿Se dan cuenta por qué era necesario, hermanos, que el Señor le preguntara a Pedro: ¿me amas? Acuérdate lo que hiciste. Me dijiste que ibas a ser fiel. ¿Te acuerdas del ministerio que te di? Dijiste: sí, pastor, ahí estoy. No se preocupe, usted cuente conmigo. No importa. Llueve, truena, ahí estoy. Ni llovió ni tronó y no estuvo. A veces nos pasa: sí, Señor, así voy a leer la Biblia de tope a tope. Llueve, truena. Más bien, cuando llueve y truena, no sale de la casa, pero tampoco lee la Biblia. Lo que quiero decir, hermanos, es: este es el contexto. Pedro estaba por los suelos, hermano. Estaba por los suelos. Y él necesitaba que alguien le preguntara: ¿qué pasó, Pedro? Te quiero hacer una pregunta fundamental para tu vida. Y a menos que no la contestes, no va a haber nada en tu vida. No va a haber nada en tu vida. Si tú no respondes al Señor: Manuel, ¿me amas? ¿Me amas, Wilmer? ¿Me amas, Eric? ¿Me amas de verdad? Vamos a comprobarlo. Que esa es la segunda cosa. No solamente el contexto de la pregunta, hermano, sino también el impacto que causó eso que eso es lo más importante. Si usted responde al Señor, lo que usted responde es lo que va a impactar su vida. No es tanto la pregunta del Señor, sino es cómo usted va a responder. Y lo que veo, hermanos, es que esta pregunta, hermanos, confrontó a Pedro con su antigua manera de vivir su relación con Cristo. ¿Escuchó bien? Porque hay dos cosas interesantes, hermanos, allí, cuando usted ve el pasaje con cuidado. La primera es que Jesús le recuerda su antiguo nombre. Note lo que le dice allí el Señor Jesucristo a Pedro, allí en Juan. Vamos a Juan, y ya, yo creo que ya no vamos a ir a ningún otro pasaje más que Juan. Todo está en Juan casi. No, miento. No está todo Juan. Pero miren lo que le dice. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. El Señor llamó a Pedro por su antiguo nombre, con el que frecuentemente lo llamaba cuando tenía los impulsos emocionales de su vida. Simón. No le dijo Pedro, le dijo Simón. ¿Sabe por qué? Porque Pedro parece que todavía andaba en su vieja manera y en su antigua manera de vivir. Seguía viviendo por impulso, por emoción, por solamente lo que venía en el momento. Y esa es una manera que no puede ser en la vida de un creyente, hermanos, que realmente ama al Señor Jesucristo. No va a suceder eso en su vida. Entonces lo confrontó, hermanos, con su antigua manera de ser de Pedro: impulsivo, emocional, hipócrita, cobarde. Hasta cierto punto, hermanos, estaba tratando con un Pedro muy carnal.
Sí, estaba con el Señor, sí oía sus enseñanzas, lo adoraba posiblemente, lo seguía, dormía con él, comía con él, todo eso Pedro lo hacía, pero bajo la sombra de Simón. Simón, aquel que actuaba por impulso, por emoción, no era un Simón firme, convencido, era un Simón superficial, hermano. Y yo creo que mientras no respondamos al Señor de manera sincera, vamos a seguir en esa vida superficial, porque no vamos a ser sinceros en saber si realmente amamos al Señor, si realmente lo amamos. Y pareciera que Pedro, hermanos, eso fue lo que sucedió. Ese Simón, recordándole que todavía vivía en su manera antigua de vivir. Posiblemente usted, hermano, todavía sigue igualito que antes, nada más que ahora hace ciertas actividades cristianas. O sea, viene a la iglesia, canta, da incluso ofrenda, si es que da, se involucra en las cosas. Pero sea sincero, hermano, ¿eso es muestra de amor o muestra de religiosidad? Porque un católico también lo hace, un testigo de Jehová lo hace, y más estrictamente que uno, hermano. Eso hasta un mormón lo hace, y más estrictamente que uno. ¿Cuándo ha visto usted a uno de la iglesia Agape, hermano, en bicicleta, corbatado, con su maletín de allí? ¿Ha visto al pastor así? ¿Ha visto a alguno de ustedes allí? No, ¿verdad? También se puede ser muy religioso, hermano, pero eso no es lo que Jesús quería en Pedro. Para religiosos ya tenemos 2.5 billones de musulmanes, 3 billones de católicos y no sé cuántos billones de otras sectas. Si eso es lo que quisiera el Señor, pero no es lo que quería el Señor. Entonces, aquí va una segunda cosa en la confrontación que le hace el Señor. Lo confronta, hermanos, con sus tendencias materialistas y mundanas de ver su vida. Porque note lo que le dice: ¿me amas más que estos? Cuando yo leía el pasaje al principio, pensé que se refería a los otros apóstoles. Pero recuerde, estaban nada más Pedro. Si encuentran un poquito de diferencia en los puntos, hermano, es porque no sé por qué salieron así, pero el punto número 1 es: confrontó a Pedro con su antigua manera de vivir, o sea, su relación con Cristo. ¿Ok? El 2 es, lo confronta, no es 3, ¿ok? No es 3, simplemente es un punto más del punto 1. Perdón, porque no sé por qué salieron. ¿Ok? Lo confronta con sus tendencias materialistas y mundanas de ver su vida. No es el punto 3, es nada más simplemente un subpunto del punto 1. ¿Ok? Perdón la confusión. Las diapositivas salieron. Ya ve que esas computadoras como son. Y lo que decía es que pensé que se refería a los otros apóstoles. ¿Me amas más que estos? Pero igual en el griego no es lo mismo que estos, ¿verdad? Y allí en el griego está hablando de ciertos objetos. Al parecer Jesús estaba señalando a sus redes, sus botes y su trabajo de pescador, porque eso es lo que encontró haciendo a Pedro cuando lo llamó. Se recuerda que Pedro, en Juan capítulo 21, después que el Señor ya lo había comisionado, le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser pescador de hombres. Así que olvídate de tu pesca, olvídate de tus botes, olvídate de tus redes. ¿Verdad? Si usted lee el capítulo 5, ¿cuántos estuvieron aquí cuando el hermano José Antonio Sánchez, Alfredo Sánchez predicó sobre Lucas 5? Y se recuerda, al final de ese pasaje le dice a Pedro: desde ahora serás ¿qué? Un pescador de hombres. O sea, ya no te vas a dedicar más a esto, Pedro. Ahora tu trabajo va a ser ¿qué? Ir por las almas perdidas. Y en el capítulo 21, comenzando ese versículo, ¿qué cree que hizo Pedro? Hizo todo lo contrario que el Señor. Regrese allí a Juan 21.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Fueron y no pescaron nada. Qué bueno, ¿verdad? Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo creo que hasta en esto el Señor le frustró los planes a Pedro, que dijo: ese ya no es tu negocio, Pedro. Eso tienes que olvidarte de que ahora te vas a dedicar a lo material o a lo del mundo. Ya no es eso. Tu trabajo es algo primordialmente una comisión que yo te doy, no un deseo que tú tienes. Entonces lo confrontó, hermanos, con la realidad. Y hermanos, a veces el Señor nos confronta, hermanos, con la realidad, que amamos más otras cosas. Esa es la razón que no lo amamos a Él como Él nos pide. Estamos sirviendo a 2 señores. Estamos sirviendo a 2 intereses, el mío y el del Señor. Pero un creyente, hermano, solo tiene una prioridad. Solo tiene una prioridad. Y esa es dejarlo todo y seguir a Cristo. ¿Quiere decir que ya no voy a trabajar, pastor? No, quiere decir que tu trabajo ya no es prioridad. ¿Ok? Es secundario. La familia, secundario. Los placeres, secundario. El Señor no está diciendo que ya no hagas nada de eso. Lo que el Señor está diciendo es: esa ya no es tu prioridad. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, véalo de esta manera práctica. ¿Tenemos que trabajar? Sí, pero no es nuestra prioridad. O sea, no es lo número 1 que debemos de hacer. ¿Me entiende? Entonces, esto es lo que dijo: ¿me amas más que estos? Si tú me amas más que esto, entonces no podemos avanzar, Pedro. Quiere decir que todavía no me amas lo suficiente. Y esa es la segunda cosa que vemos aquí. Entonces, eso fue un impacto para Pedro, porque, por último, vemos, hermanos, segundo, que Pedro, el Señor confrontó a Pedro con su frágil y tibia relación de Jesús en su vida. Los versículos 15 al 17 es donde encontramos esas 3 preguntas, ¿verdad? Le pregunta una vez, le pregunta la segunda vez y le pregunta la tercera vez. Y cada una de esas veces, hermano, la manera que está estructurada la pregunta y la respuesta, algo impactó a Pedro. Porque al final de la tercera pregunta, o de la tercera vez, ¿qué dice que sucedió con Pedro? Se quebrantó. Se quebrantó. Y el Señor, Juan, tiene mucho cuidado en estructurar la pregunta y la respuesta de manera que Pedro, o que nosotros hoy que podemos estudiar el pasaje, hermano, tenga un impacto, hermano. Porque note, número 1, Pedro reconoce su afectuosa identidad que tenía con Cristo. Hermano, Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, ¿sientes un cariño especial por mí? ¿Te gustas venir a mí? ¿Te cuesta alegría? No, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y vemos, hermanos, que Pedro reconoce su afectuosa identidad que tenía con Cristo, pero no su amor por Cristo. Pedro, ¿me amas? Es la traducción de me agapeo o agapao. El Señor le dice: ¿tú me amas de verdad? Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te fileo, que es de donde agarra uno la palabra para hermandad, cariño, ¿verdad? Afecto. Por eso la ciudad se llama Filadelfia, la ciudad amorosa, la ciudad cariñosa, ¿verdad? De ahí viene. Pero Pedro le dice: yo sí siento un gran afecto por ti, Señor. Y por eso, precisamente por eso, porque tú, en vez de agapearme, o sea, en vez de amarme, tú lo que sientes es simpatía por mí. Te identificas conmigo, pero no me amas. Y hay una advertencia seria, hermanos. 1 Corintios 16, 22, hermano Wilmer. ¿Yo hablo mucho o el reloj avanza muy rápido? ¿Cuál es de las dos?
Ya la hermana me está diciendo también, ¿no? Ya se toma su derecho. Rapidito. El que no amare al Señor Jesucristo. Escuche bien lo que dice, ¿ok? Sí, hermano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y no le está hablando a los incrédulos, hermano. El que no amare al Señor Jesucristo, mi hermano Jesús, que es un experto en griego, con puras frases en griego. ¿Qué significa la palabra anatema, hermano? Maldito. 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 Esto es fuerte, hermano. Porque el Señor está diciendo, cualquiera que no me ame es maldito. ¿Cómo puede ser un cristiano maldito cuando no ama al Señor? Por eso tenía que ser confrontado Pedro. ¿Cómo no va a ser Pedro maldito, hermanos, si lo negó voluntariamente, abiertamente, vergonzosamente, hipócritamente, cobardemente, hermano? ¿Cómo no va a ser maldito? ¿O qué le diría a su esposo si delante del amante le dice, ni conozco a esta señora? Maldito hombre, ¿no me conoces? No, maldito se quedaría corto. ¿Verdad, hermana Juanita? ¿Verdad, hermana Ana? Le diría, no, ni siquiera me atrevo a decir qué le diría una mujer a un hombre así. Que enfrente le diga, ni la conozco. Hermano, ¿cómo cree que el Señor ve nuestra actitud cuando mira cómo nos comportamos, hermano? Dice, y eso es lo que estás viendo en la televisión y dices que me amas. ¿Sí? Por eso le digo que todo, hermanos, nuestra vida cambia radicalmente si somos conscientes. Porque cuando uno ama, otra vez pongo el ejemplo porque es el más cercano, su esposa. Hermano, ¿cómo se puede dar un pastor en la pornografía, hermano? Y le digo esto porque hay pastores, sí, hermano. Y el pasaje termina diciendo, y el Señor viene. Y el Señor, sí, Maranata, que es lo que dijo el hermano. Ya, o sea que hay que poner atención. Y fue fundamental para Pedro, hermano, porque uno no puede amar a alguien y estar deleitándose en algo más o en alguien más. No puede, no puede. Para Pedro era fundamental y Pedro dijo, sí, Señor, yo siento un afecto. Pero si usted tiene un afecto con una persona, hermano, no es lo mismo que la ama. Porque cuando uno ama, da su vida por una persona, su vida. Y por eso la exhortación es muy fuerte. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Mire, puede que usted haga todo lo que usted quiera, pero el Señor le reclama, hermano Jesús, Apocalipsis 2:4, hablando a la iglesia de Éfeso, a una iglesia o a un creyente en particular, puede aplicarse. ¿Qué dice, hermano? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y si usted lee el contexto de esa declaración, es esta iglesia que estaba trabajando duro, ¿verdad? Haciendo de todo, hermano. Pero es como el esposo que trabaja, trae el cheque y todo eso, pero no ama a la esposa. No ama a la esposa. Y usted podrá hacer todo el esfuerzo que quiera. Si la esposa se da cuenta que usted no la ama, ¿usted qué va a decir? Hijo hipócrita, panzón. Entonces, Pedro, ¿me amas? Sí, te fileo. Te tengo un afectillo ahí. Más o menos, dice mi esposa. Pero que eso que te amo, esas son palabras mayores, hermano. El día que usted ama al Señor Jesucristo, usted no es el mismo. Nunca va a ser el mismo, hermano. No solamente eso, la segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y en esta, Pedro aceptó el engaño espiritual que tenía en su relación con Jesús. ¿Me agapao? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 3, hermana Mayra, mire lo que ve el Señor en esta iglesia. O sea, él sabía lo que ellos estaban haciendo. Apocalipsis 2:4. Vamos rapidito, hermano. Yo quiero terminar esto porque sé que si usted toma, como yo tomé esta pregunta, hermano, fundamental. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3.
Ujú. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ve? 1 y 3 les dice, o sea, por ganas, no falta. Por entusiasmo, por echarle ganas de todo, ustedes están bien. El problema es que falta la base, es que falta la motivación correcta. No hay amor. Todo lo haces por costumbre, por religiosidad, por lo que tu esposo te dice que vengas, porque tu mamá te dice que vengas, because your mom tells you go to church. If not, the devil is going to take you. God is going to punish you. ¿Verdad? Oh, ya, no. ¿Y qué pasa, hermanos? Todo lo hacemos religiosamente. Y Pedro se dio cuenta de su engaño espiritual. Y por eso el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿O te estás haciendo nada más religioso? Lo peor que le puede pasar a un cristiano, hermanos, es volverse religioso. You know, just you come, sit down, you listen, but you don't do nothing in your life. You never feel anything about Jesus. Many times I ask Isaac, hey Isaac, don't you feel to read the Bible? To pray? Because that means something in your life. O por qué hacemos lo que hacemos. Pedro se dio cuenta, estoy viviendo en un engaño espiritual. Yo pensé que sí era un verdadero apóstol y discípulo de Cristo. Pero el Señor, no, te sigo filiando. Exacto, Pedro, todavía no has llegado al nivel. Tercero, Pedro reconoció que la omnisciencia de Jesús debía ser la brújula de su vida espiritual. ¿Me amas? Por tercera vez. Egófiles. El Señor ahora le cambia. Ya no le dijo me agapes o me agapao. Ya no. Le repitió la misma palabra de Pedro. Egófiles. O sea, ¿tienes un cariñito por mí, Pedro? ¿Como que me estimas, Pedro? Sí, Señor, pues sabes que sí te estimo. Yo te fileo. No, yo no te amo. Esa es la verdad. Yo no te amo. Sí siento simpatía por ti. Me encanta cómo eres, Jesús. Admiro tus milagros. Me encantan tus enseñanzas. Eres un gran maestro. Pero no te amo. Esa es la verdad. Pedro se reconoció, hermanos, que él lo sabía todo. Porque dice ahí en el versículo... ¿dónde estamos? Ya ni sé dónde estamos. Perdón. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea, you know everything. You know my heart, Lord. You know that I love you. I don't love you. I just like to come to church. I love singing the songs. You know, sometimes I like to read the Bible. Just sometimes. But that doesn't mean I love you, Lord. I just feel something in my heart, but I don't know if it's even love. Maybe that's what happened, you know. Pero Pedro se dio cuenta que el Señor lo sabe todo. Tú lo sabes todo, Señor. You know everything, Lord. You know that I don't love you. That's true. That's true. Tú sabes, Señor. Yo no te amo. Pregunta. Tengo una pregunta. ¿Sí? Yes. Esta es
como casi como la jefa quiere. No se preocupe usted. Okay, Usted está contenta, toda la casa está contenta. Sí. ok, mi pregunta es, o sea, las 3 veces que le pregunta, pero o sea, él en sí lo que está diciendo la primera vez, apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas, o sea, dale de comer a los, lo que Sí, quiere decir, eso es el- apacienta mis ovejas, o sea, las 3 cosas, ¿qué exactamente significan? Eso es lo que Entender bien. exactamente vamos a ver en el siguiente punto, para terminar. Ok. Pensé que me iba a ¿Dónde tengo preguntar que sobre... esperar otro? Sí. No, ya ahorita. Ok. La respuesta. Ok, gracias. Para que vean que Aquí nosotros- sabemos, hermanos, que Pedro reconoció la omnisciencia de Jesús. Pedro reconoció que no amaba al Señor, porque dice que se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez. La insistencia de Jesús es que Pedro todavía no había comprendido lo que el Señor estaba demandando de él. No lo había comprendido. Y el Señor hasta de burla le dice la tercera vez, oh, yo sé que tú me filees, o me fileos. Dice Pedro, sí, así es, yo te fileo porque tú lo sabes todo. Y no solamente, se avergonzó, porque le dijo, tú lo sabes, Señor. Como que Pedro le está diciendo, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? Pero con vergüenza. O sea, ¿me vas a avergonzar? ¿Me vas a decir que estoy mal? ¿Para qué me preguntas? Es como cuando uno dice a los hijos, ¿verdad? Why you ask me? You know I did it. I know you did it. Y te toca cinto. Bueno, ya al Mateo ya no le dan cinto ni cristales. Pues saca a veces de vez en cuando. Pobre mijo. Hasta a mí me duele cuando le doy. It hurts me more. Y a decir, Isaac, nada más que te duele a ti, que a mí. Para finalizar, hermanos, la razón que el Señor le dice en 3 ocasiones y de 2 maneras distintas, el Señor, la responsabilidad y la prioridad de Pedro es lo que hace de este pasaje majestuoso, hermano. Porque note lo que le dice el Señor. Pedro, ¿me amas? Le dice la primera vez, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Ok, Pedro, entonces pastorea mis ovejas. La tercera vez, entonces Pedro, pastorea mis ovejas. Hay 2 palabras diferentes allí, y eso es lo que hace. Pero las 3 palabras, aunque 2 son iguales y una es diferente, tienen el mismo propósito, hermanos. El propósito es, Pedro, la única manera que tu prioridad va a cambiar es cuando me ames. Y es cuando vas a poder hacer esto. Es cuando vas a poder pastorear y apacentar a mis corderos y a mis ovejas. Y es interesante porque el Señor usa primero la palabra corderos, que es distinto de ovejas en el griego. Corderos normalmente se trataba en el contexto de todo el Nuevo Testamento de personas que apenas comenzaban en la vida espiritual. Y ovejas se trataba de la iglesia, de los creyentes, de lo que componía la iglesia. Entonces confrontó a Pedro con la prioridad más importante de su vida que ahora tenía con Cristo. 1, comisionó a Pedro a una profunda devoción con los creyentes. Él le dijo, apacienta mis corderos. Aquellos que necesitan la palabra, tú necesitas empezar a alimentarlos espiritualmente. Casi estoy como tratando de darle una interpretación diferente, aunque creo que es consistente, hermano, que está hablando de discipulado, de ayudar a crecer espiritualmente a los creyentes. Y si usted se da cuenta, eso fue lo primero que empezó a hacer Pedro, predicando el Evangelio en Hechos capítulo 2. Y empezando a discipular a los nuevos creyentes que surgieron de Hechos capítulo 2. Hermanos, ¿sabe por qué usted no se interesa en la gente perdida? Porque no ama al Señor, hermano. Aquel que ama al Señor se da cuenta que hay gente que se va a ir al infierno, hermano. Que usted tiene la oportunidad de hablarles y discipularlos. Yo le he dicho a los hermanos, hermanos, si tú no tienes un día para discipular a alguien, si tú no lo haces, no lo vas a hacer en toda tu vida. No lo vas a hacer, hermano. Porque esto requiere una prioridad. ¿Cuánto duramos contigo, Jenny? Martes tras martes. ¿O qué día iba yo a tu casa?
martes tras martes. No sé, me hizo batalla, creo que me tuvo 3 años en su casa. Y luego Eddie, otros 3 años, hermano. No le estoy diciendo por mofarme, hermano, pero yo he aprendido una cosa. Si usted no hace un día para discipular a alguien, no lo va a hacer en toda su vida, hermano. Y conozco creyentes que tienen toda su vida y nunca han ganado para alguien, para Cristo, ni lo han discipulado. Esa es la realidad, hermano. Pero le voy a decir por qué. Porque usted no ama al Señor. Porque ¿qué es lo que ama a Cristo, hermano? ¿A quién ama a Cristo? A los almas, a los perdidos, a los discípulos, hermano. ¿No los amó? No hay amor por Cristo, hermanos. ¿Cómo va usted a amar al perdido, hermano, si usted no ama ni siquiera a aquel que dio su vida por usted? No lo va a hacer, hermano. Acuérdense de mí. Y le voy a preguntar dentro de unos cuantos meses o quizá años: ¿a cuántos ha discipulado este año? A nadie, pastor. Porque el amor, la única manera que se ve, hermano, es con sacrificio. Pastor, es que usted sabe mucho de la Biblia y tiene todo el tiempo del mundo, ni trabaja. Más ahora que está medio deshabilitado, o bien deshabilitado. Pero pregúntale a mi esposa. Por muchos años, hermano, si yo no tengo un día, no lo hago. No lo hago. Y a veces pasado, no le miento, meses, hasta que digo no. Si no hago un día, si no le digo a esta persona, si no la busco, no va a pasar. Eddie vino varios, ¿cuántos domingos? Un par de domingos vino. ¿Usted cree que alguien le preguntó: oye, Eddie, ¿quisieras tener un discipulado? No pasó así. Alguien tiene que ir, hermano. Pero eso, créame, solo viene cuando usted ama al Señor Jesucristo. Es lo que le dice a Pedro. Entonces ahora, Pedro, si realmente ahora descubriste que no me amas, y si me amas, tienes que empezar a ¿qué? Apacentar mis corderos. Y le dice la segunda vez, lo comisionó y luego le encargó a Pedro tener un profundo amor por su iglesia. Y aquí cambia la frase: pastorea mis ovejas. La palabra pastorear, hermanos, viene de la idea de, en el griego, de ¿sabe de qué? De cuidar y de alimentar. De cuidar, de ofrecer algo físico para las ovejas, como el pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y entonces, ¿qué hace ese pastor? Por deliscados pastos me pastoreará, junto a aguas de corriente me llevará, ¿verdad? Y no me faltará nada. Usando la metáfora del pastor. ¿Qué hace el pastor, hermano? Hace que las ovejas se hagan gorditas, ¿verdad? Después les quita la lana, pero primero tienen que engordarse. O sea, primero tienen que alimentarlas y cuidarlas. Aquí está hablando de la iglesia, hermano. Aquí está hablando del cuidado de la iglesia. Y mientras no amamos al Señor Jesucristo, no nos va a importar el bienestar ni material ni espiritual de la iglesia. Estoy convencido, hermanos, que por eso le dijo: apacienta mis ovejas. Porque el apacentar, para un pastor, el apacentar una oveja, hermanos, era cuidar en su totalidad, material, física y, en el caso de la metáfora, espiritualmente. Hermanos, es por eso que la gente no ama a la iglesia, porque no ama a Cristo, hermano. Y amar la iglesia es amar a los creyentes, es asegurarse que ellos están bien, es hacer todo lo posible porque las ovejas estén apacentadas, que estén alimentadas, que estén bien cuidadas. Y para eso usted necesita amar al Señor, porque eso es lo que ama. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Usted alguna vez ha sentido que usted quisiera dar la vida por alguien, hermano? ¿Ha sentido alguna vez eso? Y estoy hablando especialmente de gente de la iglesia o de los creyentes en la iglesia. Usted diría: no, sí, yo me atrevería a dar la vida por alguien aquí. Solo se logra si usted ama al Señor Jesucristo.
Y el Señor le dice, Pedro, una prueba de tu amor es que un día alguien te va a agarrar, te va a llevar donde tú no quieras y te va a llevar a la cruz. Tal como murió el Señor, así murió Pedro, nada más boca abajo. Pero habló de su sacrificio, hermano. O sea, encargó a Pedro, hermanos, tener un profundo amor por su iglesia. Y por último, responsabilizó a Pedro por el bienestar material y espiritual de su iglesia. ¿Verdad? Le dice, apacienta mis ovejas, al final del versículo 17. Otra vez, la misma palabra. Aquí el sentido es, tienes que alimentarlas, nutrirlas, cuidarlas, guiarlas, sustentarles y proveerlos, que es la palabra bosku, que dice allí apacentar. Es alimentar, nutrir, cuidar, y pastorea en el poimano, en el griego, que es guiar, sustentar y proveer. O sea, tienes que tener un cuidado total de mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas aquí, hermano? Todos nosotros, hermanos, porque tenemos un pastor. Pero en el caso mío, o en el caso de usted, las ovejas son todos los que están a su alrededor. Piense, ¿cuánto usted ama a su hermano? Que usted se asegura que esté nutrido, que esté bien cuidado, que esté bien guiado, que tenga todo lo necesario. Eso es lo que Pedro no había comprendido, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía que no amaba al Señor. El día que usted ame a Cristo, hermano, y que usted le pueda responder como Pedro, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no te amo. Pero Pedro no se quedó ahí. Pedro avanzó. Sí se ve que Pedro aprendió la lección y que Pedro empezó a amar a Jesús. Pregúntese, por favor. Pregúntese. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? Esta pregunta es fundamental para su vida, hermano. Es lo que lo va a mantener por años y años fiel, consagrado, dedicado, dispuesto a hacer todo lo posible porque las ovejas del Señor estén bien. Por favor, pregúntese a su hermano. Sustituye el nombre de Pedro por el suyo y va a ver que le va a hacer sentido el pasaje. Señor, gracias por darnos la bendición, Señor, de tener tu palabra. Cuánta falta nos hace, Señor, en momentos donde nuestra vida espiritual necesita, Señor, la dirección, necesita la guía, necesita la confrontación, Padre. Mi Dios, tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú sabes quiénes han llegado verdaderamente a profesar ese amor y a vivirlo. Y tú sabes quiénes no también. Señor, que ellos evalúen su vida, Señor. Evalúen su corazón, Padre. Nada va a cambiar en sus vidas, Señor. Yo lo sé. Nada va a cambiar, tú lo sabes. A menos que ellos no te amen. Háblanos. Háblale, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que sin tu amor, sin el amor a ti, Señor, Padre, nuestra vida va a ser solamente religiosa. Solamente religiosa, Señor. Gracias, Señor, Padre, por la lección que le diste a Pedro. Pero sobre todo, gracias por la lección que nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Amén.